Seguimos ahora con la información y con el análisis. Me enlazo con Gerardo Ochoa, escritor y periodista, además gestor cultural. Gerardo Ochoa, Sandy, ¿cómo estás? Feliz año. Leonardo, feliz año para ti, tu equipo, tu familia y tu audiencia. Lo mismo te deseo, mi querido amigo. Bueno, cuéntanos qué balance tienes de lo que ha sido este año. Hemos hablado de un montón de cosas, economía, seguridad, pero la cultura es un tema importante. ¿En qué hemos avanzado, o si es que lo hemos hecho, en materia cultural en esta administración, Gerardo? Yo empezaría por un tema que se ha tocado poco en los análisis, en los pocos análisis que ha habido sobre el sector cultural, y es el tema de la propia Secretaría como tal. Después de la muerte de Rafael Tovar, la Secretaría como tal, es decir, la reforma interna de leyes e instituciones, ha quedado detenida. Terminó la administración del presidente Peña Nieto y lo que quedó claro en este primer año de la cuarta transformación en el sector cultura es que completar esa reforma de leyes y de instituciones no está en la agenda de la 4T, lo cual me parece grave porque sigue operando entonces como operaba antes el CONACULTA, pero con una salvedad. El CONACULTA, que era un abanico de instituciones muy heterogéneas que se entrecruzaban y en ocasiones chocaban unas con otras, tenía un recurso de coordinación que eran los programas o los ejes sustantivos y prioritarios que permitían líneas de trabajo sobre patrimonio cultural, sobre fomento al libro y la lectura, sobre educación artística, etcétera. Esto no lo estamos viendo tampoco en la Secretaría de Cultura y me parece que es uno de los temas que debe reconsiderar seriamente la secretaria Frausto. Ya. Oye, ha habido, por supuesto, el presupuesto se ha recortado, pero ha habido un uso eficiente de los recursos. ¿Cuáles serían los temas más destacados, Gerardo? En el tema del presupuesto sigue la danza de los números, porque por una parte se habla de un incremento de un 3.6% en relación con el año pasado, que literalmente desaparece cuando Banxico estima que, no sé si ya sea una cifra oficial, pero para la primera quincena de diciembre del mes del año pasado se estimaba una inflación del 2.63 y estimaba casi el 3% para el 31 de diciembre. No, quizás se me ha pasado el dato, pero ese 3.6 de incremento básicamente se lo come la inflación. Y por otra parte está el proyecto consentido, uno de los dos proyectos prioritarios del presidente López Obrador, que es el proyecto del Bosque de Chapultepec. Solo a ese proyecto se le va a destinar el 12% del presupuesto cultural. Entonces, si tomamos en cuenta que el aumento desaparece por la inflación y tenemos básicamente el mismo presupuesto que el año pasado, ese 12% va a implicar, para este proyecto, va a implicar recortes en el INAH, en el INBA, en el INCINE, en el FONCA, en todas las otras instituciones. Entonces, sí hay un recorte importante para un proyecto del cual todavía seguimos sin saber luego de medio año. Eso te iba a preguntar, ¿tú ya viste el proyecto final, cómo quedaría? No, yo creo que están en ese proceso de gestación. Nadie duda de la capacidad de Gabriel Orozco, artista sin duda controvertido, ni de la gente a la que se está llegando para el proyecto, pero un proyecto de esa magnitud, lo plantearía de esta manera. Cuando se lanzó el Centro Nacional de las Artes, que era uno de los grandes proyectos de la administración de Tovar durante el salinismo cultural, se presentó con bombo y platillo, con las maquetas de cada uno de los inmuebles, los arquitectos presentes y explicándose qué se iba a hacer en cada lugar. Pues ahí estaban los datos y un documento muy concreto de cuál es el proyecto. Se inauguró sin haberlo terminado, es cierto, se escuchaban los martillazos todavía detrás de Carlos Salinas inaugurándolo como el gran proyecto con el cual México entraba en el siglo XXI, es cierto, pero había un proyecto de arranque. Aquí no lo tenemos a más de medio año y por otra parte implica este recorte de presupuesto que se va a repartir, este 12% de ese recorte entre las otras instituciones. Entonces, este es el segundo frente al cual va a tener que hacerle, al cual va a tener que dar respuestas más puntuales la secretaria Frausto. El tercero la compete inclusive más, porque es su
el sector de la Secretaría son proyectos de la Secretaria, pero particularmente su proyecto es el proyecto de Culturas populares, ¿no? De cultura comunitaria, exactamente, que va dirigido a 720 municipios que están con altos índices de violencia e inseguridad. Ya incluso hace poco más de un mes hubo una presentación en el auditorio ya de varios de estos niños, de estos adolescentes interpretando piezas musicales, en fin. Lo cierto es que el proyecto en sí mismo ha sido muy desaseado. No se sabe muy bien qué metodología están siguiendo para seleccionar a los muchachos. Se desconoce qué va a ser de ellos después. Es decir, no es una búsqueda de talentos musicales luego a los cuales luego se les va a dar apoyo para que continúen desarrollando su talento a través de becas en México o en el extranjero, y se parte de una base dudosa de que el hecho de que tengan contacto con la cultura los va a hacer buenas personas y los va a alejar del crimen, de la delincuencia. Cuando eso es muchos ilustrados, que mucha gente de gran cultura han sido personas muy reaccionarias, muy conservadoras, grandes dictadores han sido gente de muy elevada cultura. O sea, no hay una relación causal cultura con buena persona, ¿no? Aunque hipotéticamente uno supondría que es mejor que sean cultos a que no. La proyección externa de México, el tema cultural, ¿cómo lo evalúas, Gerardo? Mira, hoy habló el doctor Enrique Márquez. Yo no estuve en el acto. Entiendo que presentó. Yo estoy, como sabes, miembro del consejo, sí, expertos junto con Edgardo Bermejo y César Villanueva. No estuve en el acto. Entiendo por lo que me comentó, por lo que me han comentado, que hizo en su documento un recuento de las actividades y anunció algunas otras para el próximo año, que esas serían dos de los planteamientos. Lo que sí vislumbra y en lo cual sí nos involucra al mencionarnos es en la apuesta por hacer una reforma del sistema de selección de regados y culturales y una reforma de los institutos culturales, que pasa por mucha talacha legislativa y administrativa que es muy aburrida, pero que es fundamental. Es decir, ¿en qué medida el director ejecutivo de Diplomacia Cultural tiene facultad para dar el voto final o no para elegir a un agregado cultural? Cuando los nombramientos hay una área dentro de la propia Secretaría que por ley es la que da el voto final, ¿no? Que es la de Servicio Exterior y Recursos Humanos, más el beneplácito del embajador. Entonces hay una serie a menos que vengan de un lugar muy alto, ¿no? O muy extenso, no, ni siquiera muy alto, ¿no? Ya se menciona que hay Palacio Nacional, digamos. Sí, en Palacio Nacional ya... Que algunos nombramientos han salido por ahí, ¿no? Sí, sobre todo se mencionan los de París. Al parecer hubo 3 nombramientos que la señora Beatriz Gutiérrez Müller ha impulsado. Que son 3 personas que van al instituto, al Instituto México. Entonces creo que Coral Rubalcaba, creo que es la titular, y un par de personas más, ¿no? Yo no las ubico, no las identifico. No. Pero bueno, es parte, digamos, de la lógica política de cualquier gobierno, ¿no? Va cada quien colocando sus piezas. El asunto es que haya resultados en materia de proyección externa. Sobre el ámbito de publicaciones y todo eso, ¿tienes alguna lectura? Hace unos días hablábamos con Juan Arzós, me decía que a los editores, por ejemplo, les dijeron que no les iban a pagar, pero ¿de ese frente tienes una opinión formada, Gerardo? Bueno, es definitivamente quizá el frente más desastroso porque la secretaria ha permitido o no le ha puesto suficiente atención a defender ese frente en la medida en que se vincula publicaciones con Educal, es decir, las librerías, con bibliotecas, con la Estrategia Nacional de Lectura que preside la señora esposa del presidente López Obrador, y con el Fondo de Cultura Económica que dirige, cuyo director es Paco Ignacio Taibo II.
y todo ello ha ido cayéndose a pedazos. En el caso muy concreto, y ha perdido esa capacidad de coordinación que antes tenía al encontrarse bajo la tutela entonces de quien fuera el titular de Conaculta, lo hiciera bien o mal. Ahora es una tutela a dúo entre la señora del presidente y Taibo II. Taibo, que nos caracteriza por tener ideas de largo plazo, de carácter estratégico, no es un hombre que vea a la industria, al libro como una industria, como industria editorial. Es un truzado que encuentra en el libro un aleccionador del alma de los mexicanos. Sus libros en el fondo no son baratos, son muy caros. Si uno hace un cálculo de estos libros que está haciendo y que vende a 10 pesos, el costo aproximado por cada ejemplar, por cada ejemplar sí sería de 2 pesos, entonces son carísimos. Pero y algunos de dudosa calidad. Leí uno de Ochera, pero bueno, ya no nos da tiempo de platicar más de eso. En otro momento, si te parece, Gerardo, te invitamos y profundizamos en el asunto. Quedo a tus órdenes, como siempre, Leonardo. Un abrazo. Abrazo, Gerardo Ochoa Sandy, escritor y periodista.